Las frías barras de acero de la jaula reflejaban débiles destellos de luz de los drones que flotaban sobre Yara. Una chica alienígena del planeta Orbia estaba acurrucada en un rincón. Su piel verde azulado vibrante, ahora pálida y magullada, temblaba, no por el frío sino por la aterradora incertidumbre de lo que estaba por venir. Los humanos la habían capturado durante las etapas finales de la guerra entre sus razas. Esperaba la peor tortura, interrogatorio y dolor sin fin. Este era el destino de toda su gente que caía en manos humanas y sabía que no sería una excepción. La mente de Yi volvió a las historias que había escuchado mientras crecía, cuentos sobre la fuerza y la brutalidad de los humanos, una especie conocida por su resistencia pero también por su crueldad en la batalla. Su gente había vivido una vez en armonía con la naturaleza. Su conexión con los elementos era incomparable, pero todo eso cambió cuando los humanos invadieron, destrozando su mundo en un intento desesperado por obtener recursos para sobrevivir. Ahora ella era una de las últimas de su especie, una prisionera sin poder ni esperanza. La puerta de la cámara tenuemente iluminada se abrió con un crujido, y el corazón de Yara latía con fuerza. Se preparó, a sí misma esperando el comienzo de su tormento. Los pasos resonaron en la habitación. Lentos y deliberados, los agudos ojos violetas de Yar se movieron rápidamente hacia la figura que se acercaba a su jaula. Era un hombre alto, de hombros anchos y envuelto en una capa oscura que oscurecía la mayoría de sus características. La luz tenue arrojaba sombras en su rostro. Dándole una presencia extraña, casi etérea, se detuvo justo afuera de la jaula. Sus manos enguantadas descansaban sobre los barrotes de acero. La respiración de Yar se entrecortó mientras lo miraba fijamente. El desafío ardía en su mirada. Aunque el miedo ondulaba bajo la superficie, este era el momento que había estado temiendo desde su captura. El hombre no dijo nada por un momento, simplemente la observó. Luego habló. Su voz, baja y tranquila, pero con un tono peligroso. «Sé lo que estás esperando», dijo, «pero no estoy aquí para torturarte». Yara parpadeó confundida. La tortura era el destino de todos los Orban que caían en manos humanas. ¿Por qué este humano sería diferente? Entrecerró los ojos, sospecha. Arrastrándose sobre ella como una segunda piel, sus palabras no tenían sentido. Y sin embargo había algo inquietante en su tono, algo que le revolvió el estómago. El hombre metió la mano en su capa, y los músculos de Yara se tensaron listos para cualquier dispositivo cruel que pudiera sacar para infligirle dolor. Pero en cambio, sacó una pequeña y delicada llave, la insertó en la cerradura de la jaula, y con un suave clic la puerta se abrió. La mente de Yara corrió. Esto era una trampa. Tenía que ser ningún humano liberaría voluntariamente a un prisionero, especialmente a uno de una raza que consideraban una amenaza. Sin embargo, el hombre dio un paso atrás dándole espacio. Sus siguientes palabras le helaron la sangre. «Eres libre de irte», dijo su voz neutral. «Pero si te quedas puedo mostrarte lo que realmente significa ser libre». Yara permaneció congelada, sus ojos pasando de la puerta abierta al hombre. De pie frente a ella no confiaba en él, pero la idea de escapar o correr hacia la noche era casi demasiado tentadora. Para resistirse todavía una parte de ella enterrada profundamente bajo capas de miedo y angustia, tenía curiosidad qué podría ofrecerle ella. ¿Qué quería decir con libertad? Su cuerpo le picaba por los días de encierro, pero lentamente y con cautela se puso de pie. Cada movimiento enviaba una oleada de dolor a través de sus extremidades, pero luchó contra ello. Sus piernas temblaban cuando dio un paso hacia la puerta abierta. El hombre no hizo ningún movimiento para detenerla. Dio otro paso. Su corazón latía con fuerza en su pecho y luego se detuvo justo en el umbral y lo miró por encima del hombro. «¿Por qué?», habló con voz ronca por días de silencio. «¿Por qué harías esto?». El hombre inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera considerando su pregunta, «Porque sé lo que es perderlo todo». Él respondió suavemente, «Ser despojado de lo que eres, pero también sé que dentro de ti hay una chispa, algo que los demás no pueden ver. Ven a un prisionero de relaciones públicas, pero yo veo potencial». El ceño de Yara se frunció en confusión. ¿Qué quería decir? Había perdido todo, su familia, su hogar, su poder. La guerra se lo había quitado todo. Ella estaba rota como los demás.
Las siguientes palabras del hombre la sacudieron hasta el fondo. «No quiero romperte», dijo con su voz apenas por encima de un susurro. «Quiero mostrarte cómo reconstruir». Yara sintió un extraño tirón, una fuerza invisible que la mantuvo clavada en el lugar. Había algo en este hombre, algo que la aterrorizaba y la detenía. La intrigaba. ¿Podría estar diciendo la verdad? ¿Habría una manera de que ella recuperara lo que había perdido? Miró la puerta abierta una vez más. La libertad que prometía estaba a solo un paso de distancia, pero no podía moverse. Todavía no necesitaba saber, mas el hombre dio un paso más cerca. Su presencia acechante. «Tienes una opción, Yara», dijo. «Vete ahora y continúa. Ya que estás rota, asustada, o quédate y te mostraré cómo se siente el verdadero poder». Otra vez la oferta quedó flotando en el aire entre ellos, pesada. Con tensión el corazón de Yara se aceleró, su mente un torbellino de emociones conflictivas. ¿Podría confiar en él o era solo otro truco cruel? Mientras el momento se alargaba, Yara se dio cuenta de que no importaba lo que pasara después, su vida nunca sería la misma. Respiró profundamente su decisión. «Tomada me quedaré», las palabras de Yara quedaron flotando en el aire, y por un momento el mundo pareció contener la respiración. La figura encapuchada del hombre se quedó quieta, su sombra estirándose en la cámara oscura, como si el tiempo mismo se detuviera para reconocer el significado de su decisión. La puerta abierta detrás de ella ahora se sentía como un recuerdo lejano, como si atravesarlo siempre hubiera sido una imposibilidad. Los labios del hombre se curvaron en una leve sonrisa conocida bien. Murmuró su voz, llevando un peso sutil. Una promesa. Hizo un gesto hacia una pequeña mesa en el otro lado de la habitación, abarrotada de extraños, dispositivos irreconocibles y artefactos extraños. «Has dado el primer paso, Yura, pero este camino no será fácil. Reconstruir nunca lo es, Jara». Tragó saliva con fuerza, su garganta seca. Los días de silencio y Torrid la habían dejado frágil, pero en algún lugar profundo dentro de ella sintió una agitación, un destello de fuerza. Estaba asustada, sí, pero el miedo había sido su compañero por demasiado tiempo. Había vivido a su sombra desde que comenzó la guerra, y ahora era el momento de enfrentar algo más: esperanza. «¿Qué quieres decir con reconstruir?», preguntó su voz. Todavía temblorosa, pero ganando firmeza con cada palabra, se alejó completamente de la jaula. Ahora sus músculos protestaban por el movimiento, pero su mente, resuelta. El hombre se movió hacia la mesa y tomó una pequeña caja adornada, la sostuvo con ambas manos como si fuera la cosa más frágil del mundo. Quiero decir que empezó a abrir la caja para revelar una piedra brillante del color de la plata fundida. «Que tu poder, el poder de tu gente, nunca se perdió verdaderamente, estaba escondido, enterrado. La guerra no lo destruyó Yar, solo lo enmascaró. Te hizo olvidar cómo usarlo». Sus ojos, ahora visibles debajo de la capucha, brillaban con intensidad. «Pero puedo ayudarte a recordar». Yara miró la piedra, hipnotizada por la forma en que parecía latir con vida propia. Podía sentir la energía que irradiaba de ella, un zumbido silencioso que parecía vibrar a través del aire a su alrededor. La llamaba, agitando algo profundo dentro de algo que había olvidado hace mucho tiempo. Como susurró, casi asustada de la respuesta. El hombre colocó la piedra de nuevo en la caja y la cerró suavemente. «Hay un proceso», explicó, su tono paciente, como si le explicara un procedimiento delicado a una mente frágil. «Tu conexión con los elementos, la fuerza de la naturaleza misma, puede ser despertada, pero requiere que enfrentes lo que has perdido, tu dolor, tus miedos. Solo enfrentándolos puedes recuperar tu poder». Yara frunció el ceño, su corazón se apretó. Confrontarla, miedos había pasado cada momento despierto desde su captura, tratando de suprimirlos para enterrarlos, recuerdos de la guerra y la pérdida de su gente. ¿Cómo podría enfrentarlos ahora? «No entiendo», admitió, frustración burbujeando a la superficie. «Ya lo perdí todo». «¿Qué más hay para enfrentar?». El hombre inclinó su cabeza ligeramente, su mirada firme. «Has perdido, sí, pero nunca has aceptado esa pérdida. Luchaste contra ella. La negaste para recuperar lo que una vez tuviste. Primero debes aceptar el dolor de lo que has perdido. Solo entonces puedes seguir adelante».
Yara apretó sus puños a sus costados, sus uñas mordiéndose las palmas de sus manos. Sus palabras se atascaron como cuchillos cortando a través de los muros que había. Construido alrededor de su corazón, siempre había sido orgullosa, fuerte, una guerrera como él. Resto de su gente admitir la derrota, aceptar el dolor de su fracaso, se sentía como una traición. «No sé si puedo hacer eso», dijo su voz apenas un susurro. El hombre dio un paso más cerca, su presencia irradiando una extraña energía calmante. «¿Tú? ¿Puedo?», dijo suavemente, «y estaré aquí para guiarte, pero la elección como siempre es tuya». Por un largo momento, Yara se quedó congelada en su lugar, su mente acelerada. No quería enfrentar su pasado, no quería sentir el peso aplastante de sus fracasos y pérdidas. Pero algo sobre este hombre, sobre su extraña confianza tranquila, la hizo creer que tal vez, solo tal vez, tenía razón. Respiró profundamente, tratando de estabilizar sus manos temblorosas. ¿Qué necesito hacer? El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez fue diferente, más suave, más genuino. «Necesitas recordar», dijo. «Cierra los ojos». Vacilante, pero dispuesto. Yara cerró los ojos. La oscuridad detrás de sus párpados le resultaba familiar, pero en lugar de la sofocante negrura de la jaula, se sentía diferente, más cálida, más suave. Se concentró en su respiración tal como el hombre le indicó, y lentamente los sonidos de la habitación se desvanecieron, reemplazados por algo más. Los recuerdos llegaron inesperados pero poderosos, inundando su mente como un maremoto. Vio su hogar, Ovía, sus bosques exuberantes y sus ríos centelleantes, las ciudades. Construida en armonía con la naturaleza, recordó la forma en que el viento había bailado una vez bajo sus órdenes, la forma en que la tierra había respondido a su llamado, pero luego la guerra, los humanos que llegaron en sus naves colosales, destrozando su mundo en busca de los preciosos recursos que tan desesperadamente necesitaban. Vio la destrucción, el fuego, los gritos de su gente. Sintió el peso aplastante de la impotencia, el dolor abrumador de la pérdida. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero no abrió los ojos. Dejó que los recuerdos la inundaran. Se permitió sentir cada gramo de dolor que había intentado tanto ignorar, y en ese dolor encontró algo inesperado, una fuerza. Era débil, un destello de luz en la oscuridad, pero estaba allí. El hombre había tenido razón. Su poder no se había ido, solo había sido enterrado bajo el peso de su dolor, y ahora, mientras enfrentaba ese dolor, podía sentirlo agitarse de nuevo, como aires esperando ser avivados en una llama. Abrió los ojos. Su respiración era pesada pero constante, y miró al hombre. Su expresión era ilegible, pero había un destello de aprobación en sus ojos. «Estás empezando a entender», que él dijo, en voz baja. «Este es solo el primer paso, pero eres más fuerte de lo que crees, Yara Yara». Se secó las lágrimas asintiendo lentamente por primera vez en lo que parecía una eternidad. Sintió esperanza. El viaje por delante era incierto, pero por primera vez estaba lista para enfrentarlo. «¿Qué sigue?», preguntó su voz más fuerte. Ahora el fuego dentro de ella, reavivándose. La sonrisa del hombre se profundizó. «Luego, reconstruimos la cámara». Parecía más pequeña ahora, como si los recuerdos que Yara había desatado hicieran que el espacio fuera demasiado estrecho para contenerla, y la fuerza floreciente que se agitaba dentro de ella. El hombre se apartó de ella, su mirada firme e ilegible, mientras ella se ponía más alta, más resuelta. Sus piernas aún temblaban de debilidad, pero el miedo que una vez las había pesado se estaba levantando, reconstruyendo. Repitió suavemente las palabras, sonando extrañas en su boca, pero llenas de promesa. El hombre hizo un gesto hacia la pequeña mesa, nuevamente, donde la piedra plateada todavía latía débilmente dentro de su caja adornada. «Tu poder está ligado a tu conexión con los elementos», él explicó, su voz tranquila pero cargada de importancia. «Antes de la guerra, tú, gente, podía comandar las fuerzas de la naturaleza, el viento, la tierra, el agua y el fuego de los que te has desconectado.
que para reconstruir debes reconectarte. Yara asintió, sus ojos se posaron en la piedra. Y luego de nuevo en el hombre, ¿cómo empiezo? El hombre dio un paso adelante y suavemente levantó la piedra de su caja, acunándola en sus manos como si fuera algo vivo. La piedra es un conducto. Dijo que contiene una fracción de la energía elemental que tu gente una vez ejerció. Cuando la toques, te mostrará. Tu verdadero yo, la parte de ti que aún recuerda las viejas formas, pero ten cuidado, agregó su mirada afilando la piedra no miente. Te mostrará todo, incluyendo la oscuridad dentro de ti. Yara sintió un escalofrío recorrer su columna ante sus palabras, pero dio un paso adelante. No obstante, el miedo había sido su amo por demasiado tiempo, y si iba a recuperar su poder, necesitaba enfrentar lo que fuera que la piedra revelara. Coloca tus manos sobre ella, instruyó el hombre sosteniendo la piedra hacia ella con una respiración profunda. Yara extendió sus manos vacilando solo por un momento antes de descansar sus palmas suavemente sobre la piedra. Tan pronto como su piel hizo contacto, una sacudida de energía atravesó su cuerpo como si un rayo hubiera golpeado su núcleo. Jadeó, pero el dolor fue fugaz, reemplazado por una oleada de calor que se extendió por sus venas como fuego. Sus ojos se cerraron de golpe y el mundo a su alrededor se desvaneció en un instante. Ya no estaba en la cámara, estaba parada en medio de un vasto plano abierto. El cielo sobre ella era un profundo remolino gris. El viento aullaba a su alrededor feroz y salvaje, trayendo consigo el aroma de la tierra y la lluvia. Conocía este lugar. Este era el plano elemental, el reino donde sus antepasados una vez habían obtenido su poder. Podía sentir la energía de la tierra bajo sus pies, el pulso de la tierra, llamándola. Pero algo andaba mal. El cielo sobre ella era oscuro y turbulento, no el azul sereno que recordaba de los viejos cuentos. El suelo bajo sus pies estaba agrietado y quemado, y en la distancia vio llamas lamiendo el horizonte. Los elementos estaban desequilibrados tal como ella estaba. De repente sintió una presencia detrás de ella girando. Yara se encontró cara a cara con ella misma, o más bien con una versión distorsionada y sombría de sí misma. Esta Yara no tenía ningún calor en sus ojos, ninguna compasión. Su piel estaba oscurecida y agrietada, como si la hubieran quemado los mismos elementos que buscaba controlar. Sus labios se torcieron en una sonrisa cruel cuando se acercó. Su voz era un eco burlón de uno. Mírate. La sombra de Yara se burló rota. Débil. ¿Crees que puedes recuperar lo que perdiste? No eres nada, un fracaso como el resto de tu gente. El corazón de Yara se apretó, pero se mantuvo firme. Esta era la oscuridad. El hombre le había advertido sobre su propio miedo y sus dudas habían tomado forma. La sombra la rodeó. Su voz goteaba veneno. Dejaste que murieran. Dejaste que todo se desmoronara. ¿Y ahora crees que puedes recuperarlo todo? La sombra se rió con un áspero sonido de gruñido. Es demasiado tarde. No queda nada por reconstruir. Yara sintió el aguijón de las palabras. La verdad que contenían. Había fracasado. Había perdido todo. Pero cuando las palabras de las sombras resonaron a su alrededor, también sintió algo más. Enojo, no la rabia consumidora e impotente que había sentido durante la guerra, sino un enojo justo y concentrado. Esta sombra era un reflejo de sus miedos más profundos, pero no era toda la verdad. «Estabas equivocada», dijo Yara con voz más fuerte de lo que esperaba. «Perdí, pero todavía estoy aquí. Y mientras esté aquí, puedo reconstruir la sombra», gruñó Yara. Sus rasgos se retorcían con furia. «No eres nada sin los elementos. No tienes poder». Yara negó con la cabeza, dando un paso hacia la sombra. «Sin miedo. Ahora puede que haya perdido mi conexión con los elementos, pero eso no significa que sea impotente. Mi fuerza no viene del viento o la tierra. Viene de dentro». Con esas palabras extendió su mano cortando el aire entre ellos y agarró a la sombra por la muñeca. La sombra que Yara intentaba alejar, pero Yara se mantuvo firme. El calor que había sentido de la piedra antes surgió a través de ella de nuevo, esta vez incluso más fuerte, y la sombra comenzó a disolverse bajo su toque. Su forma se desenredó como humo. «Ya no me controlas», dijo Yara, firmemente. Su voz resonó en la inmensidad del plano elemental. La sombra se encendió.
Un último grito antes de desintegrarse por completo, dejando solo un débil «wachi» susurro de duda detrás de las nubes de tormenta de arriba comenzó a separarse y el suelo bajo los pies de Yura se curó. Las grietas se cerraron y la tierra quemada dio paso a una exuberante hierba verde. Ella sintió. El cambio de viento ya no era una fuerza caótica salvaje, sino una suave brisa que acariciaba. Su piel, su conexión estaba regresando. Los elementos le dieron la bienvenida de nuevo, su energía fluyendo a través de ella una vez más, pero esta vez era diferente. Ella no era solo un conducto para su poder, ella era una compañera. Una igual, el fuego, el viento. La tierra y el agua eran suyas para ordenar, pero también la guiaban su sabiduría antigua. Ahora una parte de ella. Cuando Yara abrió los ojos, estaba de vuelta en la cámara. Su mano todavía descansaba sobre la piedra. El hombre estaba de pie frente a ella, observando en silencio. Enfrentaste tu oscuridad. Él dijo, en voz baja, y la has superado, ahora tu verdadero poder es tuyo de nuevo. Yara retiró sus manos de la piedra sintiendo la energía aún vibrando debajo de su piel. Estaba más erguida ahora, su cuerpo se llenó de una fuerza que había pensado perdida para siempre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con su voz firme y segura. La mirada del hombre se suavizó. Ahora reconstruimos juntos. La nueva fuerza de Yara la atravesó como un río firme e inquebrantable. La conexión elemental que había recuperado era parte de ella una vez más. Pero no era solo el poder puro. Lo que importaba era la claridad, el equilibrio dentro de ella misma. Lo que la hacía completa se sentía diferente. No invencible, pero arraigada de una manera en la que no lo había estado desde antes de la guerra. El hombre la miró de cerca, sus ojos oscuros reflejando algo más profundo que la mera curiosidad. Dio un paso atrás, su capa girando como si fuera en respuesta a las fuerzas invisibles, en juego en la habitación. «Eres más fuerte de lo... ¿Qué crees, Sara?», dijo, más fuerte de lo que esperaba. Yura lo estudió por un momento, a pesar del poder que ahora sentía dentro de ella. Todavía había algo misterioso sobre este hombre, algo que no podía ubicar con exactitud. Él la había ayudado cuando nadie más lo haría, pero la pregunta aún persistía en su mente. «¿Por qué quién eres tú?», preguntó su voz calmada pero insistente. «Me he enfrentado a mi propia oscuridad, pero todavía no entiendo por qué estás haciendo esto. ¿Qué quieres de mí?». La expresión del hombre cambió ligeramente. Una sombra pasó por sus rasgos, cruzó los brazos contemplando sus próximas palabras. «Mi nombre es Kellen», finalmente dijo, su tono medido. «Y no tengo lealtad hacia los humanos que destruyeron tu mundo. La guerra me arrebató también, aunque de diferentes maneras». Los ojos de Yar se entrecerraron. «No estás con los humanos. Una vez estuve, pero ya no. Después de lo que he visto, los humanos se han alejado demasiado, consumidos por la codicia y el miedo. Han olvidado lo que una vez defendieron y ahora son como cualquier otro conquistador, pero hay quienes todavía creemos en algo mejor. El corazón de... y dio un vuelco. Hay otros como tú». Kellen asintió. «Una rebelión pequeña, pero creciente. Hemos estado en las sombras, mordiendo nuestro tiempo, esperando el momento adecuado para atacar. No tenemos los números para enfrentar al régimen humano de frente, pero tenemos algo más importante: esperanza y gente como tú». Yara sintió un destello de emoción atenuada por la precaución. «Gente como yo». Kellen se acercó bajando la voz. «No eres solo un prisionero. Yara, la conexión de tu gente con los elementos te hace invaluable con tu poder. La rebelión podría convertir el marea. Podríamos reconstruir no solo para sobrevivir, sino para algo más grande. Podríamos restaurar el equilibrio de lo que se ha roto». La mente de Yara corrió, el peso de sus palabras hundiéndose en ella. Había pasado tanto tiempo sintiéndose impotente, derrotada, y ahora aquí estaba una oportunidad, no una oportunidad para algo más, pero el riesgo era enorme. Si fallaban, si los atrapaban, las consecuencias serían catastróficas tanto para ella como para la rebelión. «¿Quieres que luche?», Yara dijo, su tono neutral, aunque su corazón latía en su pecho. Kellen la miró a los ojos de manera uniforme. «Quiero que nos ayudes a reconstruir para darle a tu gente la oportunidad de resurgir, pero la elección es tuya. No te obligaré a nada».
Yura bajó la mirada hacia... Sus manos todavía brillaban débilmente con la energía de los elementos. Había pensado que había perdido todo su familia, su hogar, su poder. Pero tal vez quedaba algo por lo que luchar. Tal vez podría ser más que una cautiva, más que una víctima de la guerra. Su decisión informada con claridad. Una llama constante encendiéndose. Dentro de ella me uniré a ti, dijo firmemente encontrándose los ojos de Kellen. Pero no estoy haciendo esto solo por tu rebelión. Lo estoy haciendo por mi gente, por Orbia. Los labios de Kellen se curvaron en una rara sonrisa fugaz. Luego luchamos juntos. Se giró haciendo un gesto, para que Yara lo siguiera fuera de la cámara. Hay mucho que preparar, los demás querrán conocerte, Anne. He estado esperando a alguien como tú, alguien que pueda liderar. Yara parpadeó. Liderar. No soy un líder, Kellen. Kellen la miró, su expresión seria. Tú sobreviviste a la destrucción de tu mundo. Enfrentaste tu propia oscuridad y la superaste. Eso te hace más líder de lo que crees. El peso de sus palabras se posó sobre los hombros de Yara. Pero no era una carga, era una responsabilidad, una que nunca había esperado llevar, pero una que no podía ignorar. Mientras salían de la cámara y entraban al aire fresco de la noche, Yara sintió la energía del mundo a su alrededor como nunca antes. El viento susurraba entre los árboles, la tierra zumbaba bajo sus pies y las estrellas de arriba parecían brillar más, como si estuvieran anticipando. Helen la guió por un camino oculto que la alejaba de la prisión, donde la habían retenido, hacia un puesto de avanzada oculto enclavado en lo profundo de las montañas. En el camino, Yara vio señales de la rebelión, señales discretas talladas en las rocas, campamentos ocultos enmascarados por el follaje. Estaba claro que Kellen y la gente había estado planeando esto durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente llegaron a un pequeño campamento fortificado. Unas cuantas figuras estaban de guardia en la entrada. Sus rostros estaban oscurecidos por capuchas. Pero Yara podía sentir la tensión en el aire cuando reconocieron a Kalin y al recién llegado a su lado. Intercambiaron miradas rápidas, murmullos entre ellos, pero nadie los detuvo cuando Kellen llevó a Yara al interior del campamento. Estaba lleno de actividad tranquila, gente moviéndose entre tiendas, reuniendo suministros, reparando equipo. Fue una operación humilde, pero había una energía inconfundible aquí, un sentido de propósito que resonó con Yara. Kellen la llevó al centro del campamento, donde un pequeño grupo de figuras esperaba. Eran mayores, sus rostros estaban marcados por las dificultades, pero sus ojos brillaban con determinación. Una de ellas, una mujer con cabello gris corto y ojos agudos y calculadores, dio un paso adelante. Kellen dijo con voz baja pero fuerte: «Has regresado». Kellen inclinó la cabeza: «Y traigo a alguien conmigo». Yara de Orbia, la mirada de la mujer. Yara se apoderó de ella con una expresión ilegible. «Encontraste a uno de ellos», murmuró, un aviso de sorpresa en su voz, un Orban con poder. Yura se encontró con la mirada de la mujer, sintiendo el peso de su escrutinio. Ya no era solo una prisionera, ahora era algo más, algo que podría cambiar el curso de esta guerra. Yara no es solo una de ellos, dijo Kellen con voz firme. Es una superviviente y está lista para luchar. La mujer asintió lentamente, un destello de aprobación en sus ojos. Entonces, esperemos que sea tan fuerte como dices, Kellen, porque vamos a necesitar toda la fuerza que podamos conseguir. Yura sintió el pulso de los elementos en sus venas, un recordatorio constante del poder que había recuperado. No estaba segura de lo que le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. La rebelión había comenzado y Yara estaría en su corazón. El campamento se instaló en un ritmo tranquilo y tenso. A medida que la noche se profundizaba, Yara se paró al borde de la reunión, recuperando sus sentidos de Ted. Sutil zumbido del viento y el susurro de los árboles a su alrededor, el peso de lo que se avecinaba presionaba contra su mente, pero ya no se sentía como una carga imposible, se sentía como el camino inevitable que tenía que recorrer. Kin la había dejado al cuidado de los líderes del campamento, después de una breve introducción, retirarse a una reunión privada con la mujer de cabello gris que, evidentemente, era una de las figuras clave de la rebelión.
El resto del campamento permaneció cauteloso. Sus ojos seguían a Yara con una curiosidad apenas velada. Ella era una forastera, un símbolo de algo que no habían esperado. Esperanza. La luz parpadeante del fuego proyectaba largas sombras en el suelo, mientras Yara se acercaba a un pequeño grupo reunido alrededor de uno de los hogares. Un hombre joven con el rostro manchado por el traje estaba ajustando una olla. Mientras algunos otros se sentaban con la espalda encorvada por el cansancio, el grupo se quedó en silencio, mientras Yara se acercaba sus ojos, moviéndose hacia ella inseguro. ¿Puedo sentarme?, preguntó su voz, suave pero firme. El hombre con la olla parpadeó y luego asintió. Seguro, por supuesto, él. Tartamudeó. Por favor, Yuro. Se agachó hasta el suelo, sus músculos le picaban por el dolor residual de su cautiverio. El fuego crepitaba entre ellos y arrojaba calor contra el aire fresco de la noche. Por un momento, nadie habló. La tensión era palpable. Finalmente, una de las mujeres con el cabello atado en una trenza suelta habló. «Hemos oído hablar de Orban», dijo con tono cauteloso, pero nunca había conocido a una. «¿Cómo era tu mundo antes?». Yara respiró lentamente. Los recuerdos de Orban se arremolinaban en su mente. Aún podía ver los vibrantes paisajes, las imponentes torres de cristal que zumbaban con energía elemental. Los bosques frondosos rebosaban de vida. Su corazón se encogió al pensar en lo que se había perdido, pero se calmó. «Era hermoso», dijo en voz baja. «Estábamos conectados con todo, la naturaleza, los elementos, incluso entre nosotros. La energía de nuestro mundo era parte de nosotros, pero cuando llegaron los humanos, lo destrozaron». Los demás escucharon en silencio. Sus expresiones eran una mezcla de simpatía y culpa. Yara podía verlo en sus ojos. La conciencia de que su propia especie había sido responsable de la devastación. Sin embargo, ella no sintió ninguna malicia de ellos. Solo la carga compartida de vivir en un mundo arruinado por la guerra. El joven con la olla se aclaró la garganta torpemente. «No todos somos como ellos», murmuró. Sus ojos se dirigieron hacia el fuego. «Los que destruyeron tu planeta, quiero decir, tú». La mirada se suavizó un poco. «Sé que dijo que si lo fueras, yo no estaría aquí». La tensión disminuyó un poco, aunque el peso de la conversación todavía se cernía sobre ellos como una nube. Yara sabía que las cicatrices de la guerra eran profundas, no solo para ella, sino para todos los que habían sobrevivido. Todos eran víctimas de un conflicto que se había salido de control. Impulsado por el miedo, la codicia y la desesperación, a medida que la conversación se calmaba, la mujer con la trenza habló de nuevo, su voz más vacilante. «Esta vez eres diferente, aunque hemos escuchado rumores de que el Orban tenía poder. Es eso, cierto. ¿Estás realmente conectado con los elementos?». Sa dudó por un momento. Insegura de cuánto revelar el poder que había recuperado, todavía estaba crudo todavía. Asentado dentro de ella y todavía no lo entendía del todo, pero había tomado su elección, había elegido luchar, y eso significaba abrazar lo que era sí ella, dijo con voz firme. «Somos yo, soy el grupo», intercambió miradas inquietas, pero había también un destello de fascinación en sus ojos. Nunca había visto a alguien como ella antes. Alguien que pudiera manejar las fuerzas primarias de la naturaleza. Para ellos era algo más allá de su comprensión. Algo poderoso y desconocido. La mujer se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Puedes mostrarnos?». Yara sintió un destello de incertidumbre. No estaba segura de si estaba lista para mostrar sus habilidades, especialmente después de apenas comenzar a reconectarse con ellos. Pero cuando miró los rostros alrededor del fuego, cansados y, sin embargo, esperanzados, se dio cuenta de que esto era más que solo curiosidad. Querían creer en algo para ver que el poder aún podía existir en un mundo tan devastado por la destrucción lentamente. Yara extendió su mano hacia el fuego, cerró los ojos y extendió su mente sintiendo la energía parpadeante de las llamas, el calor que bailaba en el aire. Respiró para estabilizarse y luego, con una suave exhalación, convenció al fuego para que se elevara. Las llamas respondieron a su toque, saltando más alto en el aire, girando y girando en espiral, como si estuvieran vivas. El grupo jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par con asombro mientras el fuego se arremolinaba en patrones intrincados que proyectaban sombras que bailaban en sus rostros. Por un momento la guerra, el dolor, el miedo,
Todo pareció derretirse reemplazado por la maravilla de algo antiguo y poderoso. Yara guió las llamas por unos momentos más y luego suavemente soltó su agarre. El fuego volvió a su estado normal, crepitando silenciosamente en la tierra. Abrió los ojos para encontrar a los demás mirándola en un silencio atónito. La mujer con la trenza fue la primera en hablar, su voz apenas por encima de un susurro, que era increíble, y ofreció una pequeña sonrisa, aunque sintió una oleada de agotamiento recorriéndola. «Es una parte de mí», dijo suavemente, «al igual que es una parte de mi mundo». Los demás asintieron todavía, procesando lo que habían Ned. La tensión que había persistido antes pareció disiparse, reemplazada por una nueva sensación de respeto. Yaro ya no era solo una extraña en medio de ellos, era algo más, un aliado tal vez, incluso un símbolo de esperanza mientras la noche avanzaba y el campamento se instalaba en un sueño tranquilo. Yara se encontró parada sola en el borde del campamento, mirando hacia el desierto oscuro. Más allá de las estrellas, Yara se encogió de hombros, aunque una pequeña sonrisa tiró de sus labios. «Tienen curiosidad y supongo que necesitan algo en lo que creer». Kallen asintió y se puso a su lado. Su esperanza es algo poderoso, más poderoso de lo que la mayoría cree. Yara lo miró. Su expresión era pensativa. «¿De verdad crees que podemos ganar esta guerra?» «La rebelión, quiero decir». La mirada de Kallen era firme. «No estaría aquí si no lo hiciera». Yara miró hacia el horizonte. Su mente se arremolinaba con pensamientos de lo que le esperaba. La guerra le había quitado tanto, pero no se lo había quitado todo. «Todavía no. Necesitaremos más que esperanza», dijo en voz baja. «Necesitamos estar listos». La sonrisa de Kallen era débil, pero tenía un peso de determinación. «Lo estaremos». Y mientras el viento susurraba entre los árboles, llevaba consigo la lejana promesa de una nueva amanecer. Yara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Los días que siguieron pasaron rápidamente, llenos de preparativos, entrenamiento y planificación. Yara se convirtió en una parte integral de la rebelión, no solo por sus habilidades elementales, sino por su resiliencia. Se vinculó con los rebeldes compartiendo historias, estrategias y la esperanza tácita que esta batalla, esta posición final, podría cambiar el rumbo de la guerra. Kallen estaba a menudo a su lado, guiándola a través de ejercicios de combate y enseñándole las formas de la guerra humana. A cambio, Yara compartió lo que sabía de la conexión Orban con los elementos, mostrándole cómo ella obtenía fuerza del mundo que la rodeaba. La rebelión era pequeña, pero estaba creciendo. Se corrió la voz de la presencia de Ur y más. Se unieron a su causa inspirados por la idea de que alguien de Orbia, un mundo que los humanos habían tratado de destruir, estaba dispuesto a luchar con ellos por un futuro mejor. A medida que sus fuerzas crecían, también lo hacía la amenaza que el imperio humano una vez se fracturó y desesperado se estaba reagrupando. Sus recursos menguaban a medida que permanecían vastos y su ejército era despiadado. Llegaron informes de más campamentos, más soldados movilizándose, preparándose para acabar con la rebelión antes de que pudiera ganar impulso real. Pero Yara no tenía miedo. Ya no una noche, mientras el campamento bullía de actividad, Kallen convocó una reunión de los líderes. Yara se unió a ellos en la tienda de guerra. Su corazón se mantuvo firme, pero su mente se concentró en un mapa de la región. Se extendía sobre una mesa marcada con ubicaciones clave donde el imperio había fortificado sus posiciones. «Tenemos que atacarlos aquí», dijo Kallen señalando una gran fortaleza. «Cerca de la costa, es un centro de suministro crucial para sus operaciones en esta parte del continente. Si podemos tomarlo, cortaremos sus refuerzos y suministros. Nos dará tiempo para reagruparnos y atacar». En su núcleo, uno de los otros líderes, una mujer alta llamada Maris, frunció el ceño. «Esa es una fortaleza fuertemente custodiada, incluso con los poderes de Yura. Estará caminando hacia una trampa mortal». Yura estudió la aplicación móvil, su mente corriendo por las posibilidades. «¿Qué pasa si no entramos en absoluto?», dijo, su voz tranquila pero aguda. Los demás se volvieron hacia ella con curiosidad. «¿Qué pasa si usamos los elementos? La costa es vulnerable al mar. Podría convocar una tormenta. Interrumpir sus defensas desde la distancia nos daría el caos que necesitamos para infiltrarnos en la fortaleza». Kallen levantó una ceja.
impresionado. Una tormenta definitivamente nos daría una ventaja. ¿Pero puedes controlarla en esa escala? Yara se encontró con Sumire, un destello de determinación en sus ojos violetas. Puedo intentarlo. El plan estaba establecido ellos. Atacarían al amanecer usando las habilidades de Yara para debilitar las defensas de la fortaleza. Mientras las fuerzas rebeldes avanzaban, era arriesgado pero no tenían el lujo del tiempo, el imperio se estaba acercando. Y esta era su mejor oportunidad de ganar terreno la noche antes del asalto. Yara estaba parada al borde del campamento, mirando el horizonte distante donde se encontraba la fortaleza. El ritmo constante del océano le susurró su vasto poder, llamándola. Ella nunca había intentado convocar una tormenta de esta magnitud, pero sabía que tenía que intentarlo por su gente para... La rebelión. Kellen se acercó, su expresión ilegible en la tenue luz de la luna. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. Yara asintió, aunque su corazón se aceleró con anticipación. Tengo que estarlo. Callen puso una mano sobre su hombro. Su toque la conectó a tierra. No estás sola en esto. Todos tenemos un papel que desempeñar. No importa lo que pase. Debes saber que ya le has dado a esta gente algo que pensaron que habían perdido la esperanza. Yara, susurró terminando su pensamiento. Sonrió levemente. Sí, esperanza. Al amanecer, la rebelión marchó hacia la fortaleza. Yara tomó su posición en un acantilado con vista al mar. El viento azotaba su cabello. Debajo de ella, las fuerzas rebeldes estaban ocultas esperando su señal. La fortaleza se alzaba en la distancia. Sus paredes oscuras se elevaban contra el cielo. Sus defensas estaban erizadas de armas y soldados. Yara cerró los ojos sintiendo el tirón del océano, la energía del viento, el poder silencioso de la tormenta que acechaba más allá del horizonte. Respiró profundamente, concentrándose. Su mente se extendió con su espíritu. El aire crepitó con anticipación mientras invocaba a los elementos. La primera ráfaga de viento golpeó la fortaleza con un aullido, haciendo temblar las paredes. El mar comenzó a agitar sus olas, elevándose, estrellándose contra la orilla con furia creciente. Las manos de Yara brillaron con una tenue luz azul mientras se concentraba en dirigir la fuerza de la tormenta hacia la fortaleza. El cielo se oscureció y las nubes se arremolinaron en lo alto. Espesas, y un relámpago amenazador atravesó el cielo y golpeó las paredes de la fortaleza con una fuerza ensordecedora. Los soldados dentro se apresuraron, tomados por sorpresa por el repentino ataque de la furia de la naturaleza. El viento aulló más fuerte y las olas se estrellaron más alto, inundando los niveles inferiores de la fortaleza y arrojando sus defensas al caos. Ahora la voz de Kalin resonó desde abajo, mientras las fuerzas rebeldes avanzaban usando la tormenta como cobertura para infiltrarse en la fortaleza. El choque de armas y los gritos de batalla pronto llenaron el aire mezclándose con el rugido de la tormenta. Yara estaba de pie en el acantilado manteniendo su conexión con la tormenta. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Podía sentir la energía pulsando a través de ella, cruda y poderosa, pero estaba cobrando su precio. Su visión se nubló, y sus extremidades picaban por la tensión. Pero no podía detenerse ahora. No cuando estaban tan cerca. Kalin y un pequeño equipo de rebeldes habían logrado ingresar a la fortaleza, atravesando a los soldados con precisión desde su punto de vista. Su corazón latía con fuerza mientras la batalla se desataba. Abajo los rebeldes lucharon, ferozmente haciendo retroceder a las fuerzas imperiales con todo lo que tenían, pero entonces, en medio del caos, Yara vio algo que le heló la sangre. Apareció un enorme buque de guerra imperial. En el horizonte, su silueta oscura atravesando la tormenta refuerzos. Si llegaban a la orilla, la rebelión sería aplastada el pecho de y se apretó. Tenía que detener ese barco. Convocando cada gramo de fuerza que le quedaba, se acercó a la tormenta una vez más, llamando a los vientos y al mar. La tormenta respondió a su llamado, volviéndose más violenta, más furiosas. Las olas se alzaron, más alto, chocando contra el buque de guerra con fuerza implacable. El barco se sacudió, su tripulación luchando por mantener el control, pero Yara no había terminado. Se concentró en el rayo, guiándolo hacia el mástil del barco con un crujido ensordecedor. El rayo golpeó astillando la madera y enviando al barco al caos. El buque de guerra
se inclinó hacia un lado su tripulación, luchando por abandonarlo mientras comenzaba a hundirse bajo el asalto implacable de la tormenta. Yara jadeó su cuerpo temblando. De agotamiento la tormenta había tomado. Todo la agotó hasta los huesos. Cayó de rodillas. Su visión se oscureció a medida que la tormenta comenzaba a desvanecerse lentamente. Pero mientras caía, vio algo que la llenó de esperanza. Los muros de la fortaleza se estaban desmoronando. La rebelión se había abierto paso cuando Yara despertó. Estaba en el campamento rebelde. Su cuerpo estaba envuelto en mantas. Sus músculos estaban doloridos pero vivos. Kellen se sentó a su lado. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero cuando la vio abrir los ojos, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Lo logramos», dijo suavemente. «La fortaleza es nuestra». «Lo hiciste». Yara parpadeó. Su mente procesó lentamente las palabras. Habían ganado la rebelión. Habían tomado la fortaleza. El imperio había recibido un golpe serio. Sonrió débilmente. El alivio la inundó. «No lo hice solo», susurró. Kellen le apretó la mano. Su voz estaba llena de admiración. «No, pero lo hiciste posible». El campamento estaba vivo con la celebración. Los rebeldes vitoreaban su victoria. Sus espíritus se elevaron más alto de lo que habían estado en años. Habían asestado un golpe contra el imperio, un golpe que haría que su vida fuera posible. Ondulación a través de la tierra inspirando a otros a levantarse y luchar. Tú te recuestas, el cansancio tira de ella. Pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió sentir esperanza. No solo por ella misma, sino por el futuro. Había encontrado su poder de nuevo, pero más que eso, había encontrado su propósito. La batalla no había terminado, la guerra aún estaba lejos de terminar, pero Yara sabía en lo profundo de su corazón que las llamas de la rebelión se habían encendido y no se extinguirían juntas, se levantarían juntas, lucharían y juntas reclamarían su libertad.